Hola, bienvenidos a todos. Estamos apareciendo acá en pantalla. Vamos a hacer una sesión híbrida en este seminario de análisis económico. Tenemos la alegría de tenernos acá en persona a Guillermo Bulletín. Y si alguno quiere, Guillermo no tiene problema que hagan preguntas durante la presentación. Yo les diría que aprieten si alguno quiere hacer una pregunta, marquen en reacciones la mano levantada y después pueden abrir el audio, para hacerlo más fácil para la interacción. Bueno, eso no pasa. Así que bienvenido, muchísimas gracias por venir. Sí, habla y es envolvente. Ah, no necesito usar un micrófono. Buenísimo. ¿Qué tal a todos por allá? ¿Qué tal a todos por aquí? Gracias por la invitación. Mi nombre es Guillermo Bulletín. Soy economista senior en la oficina del economista jefe de América Latina y el Banco Mundial. Para aquellos que no conocen mucho de qué hacemos en estos lugares, básicamente las multilaterales, Banco Mundial, BID y Fondo Monetario, se dividen en unidades sectoriales: salud, educación, fiscal, en el caso del fondo con más contenido, por supuesto, macroeconómico, y después tenemos un corte perpendicular de unidades regionales: América Latina, África, Europa, etc. Y en cada una de estas oficinas, en cada de estas unidades regionales, que son enormes, porque incluyen cada uno de los cursos con los sectores, pero cada una de estas regiones tiene también una oficina de lo que se llama el economista jefe, que es una oficina de general chiquitita, que el economista jefe, el vicepresidente para la región, y lo que hacemos ahí en general es más trabajo analítico, de investigación. Depende de qué región cubrimos, puede ser casi bastante parecido a lo que es el departamento de investigación. En otros lugares está más asociado a lo que es créditos. En el caso de la oficina de América Latina tenemos la suerte de ser bastante orientados en investigación, así que por parte de lo que trabajamos es cómo, si nos ponemos demasiado orgullosos de lo que hacemos, cómo dar luz a la discusión de la política económica, o en el caso nuestro, caso mío en particular, que trabajo en cosas fiscales, monetarias, cuestiones fiscales, tratar de entender cuáles son los ángulos en los cuales los países pueden mejorar, sean más estructurales, de producción de públicos, etcétera, etcétera, o lo que voy a presentar un poco hoy, cómo es que la política fiscal afecta a la economía. Muy importante. Así que lo que voy a hablar hoy es un trabajo que vamos a terminar, con foco en cuál es el impacto del impuesto a las ganancias en Argentina, el impuesto de los ingresos personales. Pero antes de ir al trabajo, quiero poner un poco el contexto de dónde está nuestra preocupación en la oficina y en general en el mundo, ¿no? Nosotros veníamos pre-pandemia con commodities estabilizándose, bajando, veníamos con altos niveles de gasto. Viene la pandemia, más gasto, menos ingresos, más endeudamiento. Pasamos la pandemia, está todo bastante más difícil, mucho más elevado. Pero al menos lo que teníamos después de la pandemia era un mundo con extrema liquidez, con tasas de interés en Estados Unidos muy bajas, donde todavía se podría seguir bastante fácil financiando el endeudamiento. Ahora, con la subida de las tasas, con el aumento de la inflación, problemas de aumento de los términos de intercambio, inflaciones monetarias y no monetarias, muchos de los países vuelven a tener problemas fiscales. Entonces, la discusión que está habiendo en la región en general es cómo hacer ese ajuste. Hay, como siempre, dos o tres campos. Hay algunos que, parte de lo que reportamos en el reporte bianual que hacemos el año pasado, es que mucho de lo que gasta en la región es un gasto ineficiente, desde el punto de vista de índices que tenemos en las transferencias, el típico caso de acá de las transferencias de subsidio de energía, cuestiones de costos de la provisión de bienes públicos. Uno de los principales costos de la provisión de bienes públicos es el salario. No es el caso tal vez actual, que en general los salarios en América Latina del sector público están por encima de salarios equivalentes en el sector privado. Y cuando uno mira todo lo que son compras públicas, a veces hay cosas que no se entienden, y hay grandes agujeros donde creemos que se puede mejorar. Parte de lo que
estamos buscando en la oficina, con varios trabajos de investigación detrás, es justamente eso, cómo podemos hacer para mejorar la eficiencia del gasto, porque si no mejoramos la eficiencia del gasto, el 20%, 30% del gasto termina siendo un desperdicio, bueno, es más difícil controlar a la gente que hay que pagar los impuestos. Esa es la estimación que hay en promedio para la Y es un cálculo bastante modesto, diría, que solamente medimos lo que podemos medir. Entonces, otra de las formas, por supuesto, de ajustar es los impuestos. Y en eso lo que nosotros hemos tratado de hacer, y así un poco la agenda de investigación mía ya por varios años, es tratar de ver cómo son las discusiones en el mundo avanzado y trasladarlas lo que nosotros creemos con un buen latino en cómo son cuando estamos en el país emergente o América Latina o Argentina. Por ejemplo, en lugares donde vos tenés buena provisión de bienes públicos, no sé, se viene a la mente los países nórdicos, si vos necesitas cobrar más impuestos para financiar más de esos bienes públicos, es más fácil que seguramente esa población esté dispuesta a pagar los impuestos, porque si no tenés una buena provisión de bienes públicos. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es enfatizar esa idea de que no tenemos que importar la política que dictan trabajos que se han hecho en Estados Unidos o en Europa para aplicarlas en Argentina o en Brasil o en cualquier otro lado, porque en realidad son distintas tanto en lo que hace la parte fiscal como en lo que hace las características macroeconómicas que crean el desarrollo. Entonces, en ese marco, una de las preocupaciones que empezamos a tener tiene que ver con el impuesto a la ganancia, el impuesto a las personas individuales. Entonces, este paper es sobre eso. ¿Cuál es el impacto de aumentar los impuestos a las personas físicas, no corporativas, en la economía en general? Y lo que le vamos a mostrar rápidamente es que no es sorpresa. Lo que pasa en nuestro país es muy distinto de lo que pasa en países avanzados, en particular en Estados Unidos, donde tiene más estudiado. ¿Ok? ¿Bien? Bien. Entonces, este es el trabajo. Es cuáles son los efectos del impuesto a las personas en América Latina sobre el ingreso agregado. Es un trabajo macro, no micro. Y lo que vamos a demostrar es que acá hicimos un gran trabajo para poder responder esta pregunta, que es una pregunta bastante difícil de medir. Y acá, como ya les sugiere el tipito este que está acá, parece que los impuestos tienen cierta presión en lo que son los ingresos. Este es un trabajo conjunto con Daniel Herrera Creighton de la oficina y con Lucila Venturi, que está ahora en el Product Lab en Harvard, que estuvo en la oficina también, absolutamente. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este? Primero les voy a mostrar el resultado del trabajo, así ya vamos un poco sabiendo para dónde rumbeamos. Después les voy a mostrar el trabajo que hicimos en medir estos shocks fiscales tributarios, que es un trabajo bastante tedioso. Les voy a mostrar cuáles son las principales características. Algunas de ellas son un poco contraintuitivas. No son contraintuitivas, son contraintuitivas respecto del relato que a veces se tiene de este impuesto. La gente habla, bueno, hay que hacer este impuesto más progresivo, pero yo le voy a mostrar que en América Latina esto lo paga a lo sumo el 10% de tope de distribución del ingreso, con lo cual es bastante progresivo. En Estados Unidos ese impuesto lo paga el 80% de los pobres. Hacer este impuesto más progresivo es muy difícil. Y después me voy a concentrar un poco en la parte metodológica, que es donde cuando publicamos trabajos siempre leemos mucho sobre cómo hacemos las cosas, para ver si las hacemos bien, y con un poco de suerte, si ustedes lo compran, les voy a mostrar cuáles son los efectos de los impuestos y los ingresos. Entonces, un poco la idea. Como les contaba hoy, la pregunta clave es cuál es el efecto de los impuestos a las personas en el ingreso agregado. Hay una literatura bastante importante en Estados Unidos, la que más se asemeja a lo que nosotros queremos medir, es esta literatura de Saez, Romer, Mertens y Quinolea, que miden exactamente eso. Cómo cambios tributarios afectan al ingreso, no al GDP. Es parecido, es el mismo segundo, pero no es el gran tramo, es el ingreso. Después hay otra literatura que lo que hace es medir el impacto de los impuestos en componentes agregados de la macro, inversión, consumo, etc. Y después hay una literatura relacionada, pero
diferente, igual pero similar pero diferente, que tiene más que todo que ver con estudios micro. Lo que hacen es explotando al tipito en oposición a la economía agregada, miran cuáles son las respuestas microeconómicas y lo siguen con paneles dinámicos, entonces ven cómo reacciona el tipo casi en real time a diferentes impuestos. Pero la nuestra es más asociada a esta primera, pero como ven acá, todo esto es una literatura muy americana, muy de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen un poco estos papers para identificar qué es lo que necesitamos hacer? Acá vamos a tener, si ustedes se focalizan en una regresión básica, tenemos del lado derecho, vamos a tener el shock tributario, y del lado izquierdo vamos a ver qué pasa con el ingreso. Entonces lo que primero tenemos que hacer es encontrar una buena medida de un shock tributario. ¿Qué es lo que hace esta gente en Estados Unidos? Calcula la alícuota marginal promedio. Es decir, cacha a cada tipito, dice, bueno, este tipo tiene tantos ingresos, como tiene tantos ingresos, según el código tributario, el último dólar que tenía que pagar, pagó tantos impuestos, ponderan eso en toda la distribución del ingreso y capturan esta medida de la tasa marginal promedio del total de los ingresos, que es esta ecuación que anda por aquí. Por supuesto, lo que estos tipos usan, que es muy importante para hacer esto, es por un lado el código tributario, más o menos lo puedes tener acceso. El problema es de dónde sacar los ingresos, cómo medir los ingresos de la gente. Primero porque la gente miente, decía Dr. House, la gente miente, y segundo porque aún si una mentira o mintiese, ¿de dónde sacas el dato de ingresos? Lo que tienen de bueno estos trabajos, tiene bueno Estados Unidos para este tipo de trabajos, es que tienen datos administrativos. Tienen datos administrativos desde 1913, que fue donde se implantó el impuesto en Estados Unidos, y tienen todos los papeles de todos los que pagaban impuestos, los que no pagaban impuestos, lo tienen ahí. Y por supuesto esto es una gran ventaja, porque acá sabes cuáles son los ingresos de la gente. Agarras eso, el código tributario, lo pones en la máquina a hacer chorizos y sacas esta cosa. Una vez que tienen esa métrica, ¿qué es lo que hacen con esa métrica? Como les contaba hoy, corren básicamente este tipo de regresión. Esta es una versión Mickey Mouse de la regresión. Ahora, para que esa regresión esté bien planteada, lo que tenés que garantizar es que estos shocks tributarios sean exógenos, sean no anticipados, porque como sabemos en economía, si son endógenos, es decir, endógenos a la variable que estamos midiendo acá, que es el ingreso, lo que tenés es que, no sé, si como te baja el ingreso, te bajan los ingresos fiscales, no decís aumentar los impuestos, bueno, eso va, la causalidad va en la dirección opuesta a la que uno quiere identificar, ¿no? Lo que uno quiere identificar es cómo un shock tributario afecta a la economía, pero en realidad lo que está cachando ahí es exactamente el caso inverso, en el caso de la economía, fluctuaciones en la actividad económica en este caso, afecta los impuestos. Entonces, una de las estrategias que ha desarrollado esta literatura es ir viendo cambio tributario por cambio tributario, tratan de entender, por arte, juicio de valor y parcialidad, tratan de entender qué es lo que el policy maker tenía en mente cuando estaba pensando en ese cambio tributario, y de acuerdo a la naturaleza de ese cambio tributario lo pones en la bolsita de exógenos o en la bolsita de endógenos. Si la pones en la bolsita de endógenos, después ese cambio tributario lo tiras a la basura, porque no te sirve justamente para identificar un shock tributario exógeno. ¿Y cuáles son los típicos casos exógenos? Por ejemplo, si tenés un aumento tributario porque tenés con 10 años de déficit fiscal. Si con 10 años de déficit fiscal, y un día decís, che, pero lo tengo que arreglar, subís el impuesto, pero no subís el impuesto porque hoy la economía se fue diablo, sino porque ya venías con lo que la literatura llama un déficit heredado. Hay otros casos donde puede ser el caso inverso, puede ser que es un mercado laboral muy distorsionado, con muchos impuestos, con mucha regulación, y lo que podés querer hacer es bajar los impuestos para que en el largo plazo el mercado laboral se recupere. Pero siempre es una línea fina, donde a veces es muy difícil distinguir cuál es el más endógeno y el menos exógeno. A veces se habla así en la literatura. Y las identificadas sencillamente con una forma así más, una 1, por ejemplo, es decir, de los impuestos, ese es yo, digamos, la parte práctica de ese alumno, y mejor porque... En los viejos tiempos lo hubiésemos hecho esto. Yo lo hubiese, hace 6 años lo hubiese hecho así. Ahora la gente se vuelve loca y dice, no, eso es una herejía, porque si eso, es decir, es el Time Identifying Assumption que usan algunos artículos,
vos tenés que saber de una forma tenés que tener una identificación muy estructural respecto de la validez de esa proposición. Y la gente por donde te la compra. A veces lo que uno hace en este tipo de trabajos es tener diferentes estrategias y tratar de mostrar que con diferentes estrategias, esa podría ser una, podés tener un resultado parecido, pero en general, como estos cambios tributarios no ocurren tan a menudo, son bastante esporádicos, los lags de esos cambios tributarios, en el mejor de los casos lo que estarías viendo es el efecto de mañana del cambio tributario, y muchas veces lo que uno cree es que el efecto del cambio tributario ocurrió hoy. Entonces, en el mejor de los casos captarías el efecto a futuro de los cambios tributarios. Y como les voy a mostrar, muchas veces lo que ocurre, todo ocurre muy en el margen contemporáneo. La otra cosa que esta literatura se pelea mucho para estar seguro de que las cosas están bien identificadas es que estos shocks sean más o menos no anticipados. Sabemos que si el shock es anticipado, vos empezás a cambiar tu comportamiento antes de ocurrir el shock. Por eso es que sabemos que va a haber una situación hoy, compramos una lata de tomate hoy. Entonces, lo que tratamos de identificar son cambios tributarios que sean no anticipados. Y como les voy a mostrar después, lo que hace la literatura es básicamente tener una idea de cuál es la distancia entre la aprobación de la ley y la implementación. Puede ser que se tenga un problema, puede pasar, pero es lo que más o menos la literatura trata de hacer. Michelle, tengo un par de preguntas. Acá cuando hablamos de la unidad de tiempo, vamos a hablar que son años, trimestres, porque ahí también la parte de la anticipación y demás, cuando se implementó, tiene mucho que ver con que el ingreso, y eso varía entre país, se paga ex post, pero si lo pago el año que viene por lo de hoy, pero me lo van cobrando. Sí, ahí, no sé si estará conectado por ahí, Lucila Venturi, una de las portuguesas, la que sabe de otras cosas, la que sabe el paper es ella, yo casi un pagún que estoy presentando nada más, pero sí, y de hecho, el problema que tenés es que muchos cambios se hacen ex post, ¿no? Puedo estar en marzo, pensás que va a pagar bien el impuesto, llega agosto, y los tipos dicen, todo lo eso que pasó va a pagar otro impuesto. Entonces, eso no lo contamos como un cambio tributario este año, porque justamente no tiene ninguna chance de haber afectado el comportamiento porque ya no anticipado. En ese caso, lo hacemos que empiece a andar el año que sigue. Nos encantaría poder tener esto a nivel mensual, editorial, si se vuelve loco. Lo que pasa es que no tenemos datos ni abajo. Lo que hace esta literatura y lo que hacemos nosotros es hacer anuales y ir corrigiendo los shocks por los años en los cuales se empiezan a crear los shocks, de acuerdo a esa información de cuándo se cambian los impuestos, si es retroactivo o no retroactivo, y lo que tratamos cuando hay un cambio que es retroactivo, eso lo consideramos como una transferencia, un rebate, ¿no? Te enteraste de que, no sé, de golpe te bajaron los impuestos porque te cambiaron el mínimo disponible, eso para vos es como un regalo, no es un cambio tributario. En ese año creo que era. Tenía otra pregunta. Parte de la endogeneidad, en la medida que vos planteas que tenga las sumas, viene porque esa medida tiene el income como variable, ¿no? O sea, más allá de si yo subo los impuestos porque estoy en la parte del alto como necesito en esa parte. Pero me pregunto si una forma de chequear esto es que vos podrías poner los tax rate de hoy, pero el income de ayer. Es exactamente lo que hacemos. Okay. O sea, estamos en negocio. Mirá, ¿cuál es el punto? Exactamente eso. Cuando vos ves el cambio en la alícuota marginal, como vos decís, va a depender del cambio de la legislación y del cambio de los ingresos. Ahora, nosotros como queremos medir el shock tributario, no esté contaminado con los ingresos, porque justamente lo que está del lado izquierdo, lo que hacemos es no utilizar la métrica que utilizamos para medir la carga tributaria, si se quiere, sino lo que hacemos es una medida del cambio tributario legislado, lo llamamos, que es la diferencia entre el cambio, esta métrica con los ingresos de ayer y la legislación de hoy versus la legislación de ayer con los ingresos de ayer. Mantenemos los ingresos constantes justamente para que entre un periodo y otro el shock no esté contaminado por lo que queremos medir del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que encuentran estos tipos en Estados Unidos cuando hacen estas cosas? Encuentran estos betas, estas reacciones. Acá esta gente, no sé, lo piensa más como
gente labor y no con gente macro. O sea que acá, en vez de ser el shock tributario, va a ser uno menos el shock tributario. O sea que acá, cuando hay aumentos de impuestos, este bicho baja. Hay que pensar al revés. Es contraintuitivo, pero como los referís son de estos tipos, lo tenemos que hacer así. Entonces, siempre cuando vean números positivos de esta elasticidad, en realidad son para la gente macro como un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que encuentra esta gente? Encuentra que estas elasticidades, estos betas, en general son bajos, en el caso del SAES, muy bajos, casi cero. En el caso de Mertens, son un poquito más grandes, 1,2, pero en realidad si lo pensás desde el ojo macro es menos 1,2, le aumentan los impuestos y cae el output. O sea que acá, con el 1,2 la economía anda como nosotros queremos que ande. Si aumentan los impuestos vos dejás de laburar. Por supuesto, la diferencia entre esto y esto es cuál es tu visión respecto a aumentar los impuestos, ¿no? Si tu efecto, si tu elasticidad es casi cero, puedes decir, bueno, necesito recaudar, necesito mejorar la fiscal, endeudar, no querés gastar más porque querés aumentar la producción de bienes públicos. La respuesta óptima es, no sé si óptima, pero uno de los márgenes óptimos es, puedes subir los impuestos, total, la gente no va a dejar de laburar, no va a dejar de hacer nada. Estamos casi en un ambiente de microsimulaciones donde asumís que no hay un cambio de comportamiento. Ahora, si ya empezás a tener reacciones más que proporcionales, más grandes que uno, eso lo que te está diciendo es que la gente está reaccionando. Por supuesto, eso tiene implicancias en el mercado laboral y en la recaudación. Vos capaz de aumentar los impuestos por un lado, pero los tipos te dejan de laburar. Eso es lo que encuentran en Estados Unidos. Pero en general los números que encuentran para Estados Unidos son bastante bajos. Y de hecho, esto es parte de la discusión que se está teniendo en Estados Unidos cuando se discute qué tenemos que hacer con los impuestos. Si vos comprás esta literatura de SAES, sube con toda esta gente, ¿cuánto se puede? O sea, ese 1.2 es si yo subo en 1% el marginal tax rate, cae el PIB en 1.2%. Cae el ingreso. Bueno, o sea, en cae la parte 1.2%. izquierda, exacto, en 1.2%. Eso es un parámetro importante. O sea, me imagino que dependerá mucho de lo básico, ¿no? Tal cual. Esto depende, y ahí hay otra literatura en la cual también yo he metido algunos garfios, que sí, estos son, o sea, la forma en la cual avanzar esta literatura funciona como en el básquet. Vos vas pivoteando como una patita y vas cambiando una dimensión a la vez. Entonces estos tipos estiman esto y nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos, en línea con lo que vos decís, es, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esto, el impuesto, pero estamos en una recesión, o estamos en un boom? ¿O qué pasa si tenés un tipo de cambio fijo, un cambio flexible, como hay los cambios en la cabeza? ¿O qué pasa si tenés mucho endeudamiento, donde ya te estás trabajando casi como un ricardiano? Te suben los impuestos, pero te bajan los impuestos, pero sabes que te van a subir los impuestos porque no hay forma de... Entonces hay toda una literatura, de la cual nosotros también hemos contribuido, que lo que hace es estima este tipo de elasticidades condicionadas en diferentes características de la economía o del gobierno o lo que sea. En este caso, esta literatura americana ha avanzado a medio como public finance bastante aislado. La que le dedica mucho más a eso, desde el punto de vista de las características del mercado laboral, si son hombres, si son mujeres, si tienen mucha calificación por calificación, etc., son la gente que hace trabajos micro, Eggman y toda esta banda. Estos papers en general son medios agregados, o sea que lo que te capturan es el efecto agregado, y fíjate, yendo a tu punto, estos tipos vos puedes tener un aumento de ese alícuota marginal promedio, tributándole arriba o tributándole abajo. Lo que diría que no es lo mismo. Bueno, después lo que hacen ciertos trabajos se empiezan a distinguir. ¿Qué pasa si te activa todo o si te activa todo? En esta es una gran ensalada que tenemos un efecto completo. Totalmente. Y ahí no está la discusión, bueno, pero ¿cuáles son más sensibles? Nosotros tenemos estos resultados con los de Latinoamérica que son locos, pero no tanto. Ahora después esto es lo que hacen los trabajos. Lo otro que hacen estos trabajos es, si bien a vos te interesa hacer el análisis agregado de la economía, tenés mucha más variabilidad de información cuando vas a regiones, a Estados Unidos. No es lo mismo la realidad económica en Rhode Island, en el noreste de Estados Unidos, que si vas al sur, a Alabama. Características de pobreza, características del mercado laboral, características de educación. Lo que hacen muchos estudios, y nosotros vamos a ir también en esa dirección, es aparte de calcular un multiplicador agregado para darle a algún burócrata que esté pensando subir los impuestos o no, es explotar la heterogeneidad subregional más que todo para entender los mecanismos de transmisión.
Va a tener mucha más variabilidad cuando miras su región y cuando miras el país. Y en nuestros países tenemos muchísima heterogeneidad aún más. O sea, dentro de Argentina convive Portugal y Zambia. Ahora, y acá viene la contribución del paper. ¿Qué sabemos sobre estas estimaciones fuera de Estados Unidos? ¿Por qué poco? Porque en general es muy difícil tener acceso a los datos administrativos. Los datos administrativos que tienen los gobiernos, nosotros hemos intentado, creemos que tenemos cierto level, también cierta ventaja en el mundo mundial. Es muy difícil dar esos datos, te dan con 50.000 condicionamientos. Entonces lo que empezamos a pensar es cómo podemos hacer estas cosas sin usar data administrativa. Lo que hacemos básicamente es, que tiene sus pros y sus contras, vamos a discutir, es utilizar, recuerden que decíamos, necesitamos saber el código tributario y ingresos. Los ingresos de data administrativa no los tenemos. Entonces lo que vamos a utilizar es ingresos provenientes de las encuestas globales. Las encuestas globales en América Latina tienen bastante time series, tienen sus problemas, lo tocan, vamos a discutir, pero es lo menos peor que podemos hacer, y al menos tenemos algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cachamos para estos 6 países de América Latina, 6 países grandes de América Latina, durante estos periodos del tiempo, más o menos a mitad de los 90, inicio de los 90 hasta hoy. En el caso de Paraguay un poco más tarde, porque Paraguay pone el impuesto a las ganancias recién en el 2012. Y entonces combinamos encuestas de hogares, todo el detalle del código tributario. Lo bueno es que cuando hacemos ese macheo, y ahí Lucila se sacó un doctorado en física por poco, te da la posibilidad de combinarlo bastante bien. Es decir, mucho del código tributario, por ejemplo, descuento por si tenés pibes, por si tenés pelo largo, pelo corto. Muchas de esas características que están en las deducciones del código tributario son las características que están en las encuestas ¿No puede hacer a la FIP pedir datos? No, a la FIP no te los dan en palo. O si no, se dice el pecado y el pecador, algunos gobiernos nos han dicho, bueno, te damos los datos, fíjate qué resultado te da, si es el que a nosotros nos gusta, lo podés trabajar. Pero el dato existe. El dato existe, total. Si uno quiere hacer un saqueo a la FIP, o un hackeo, el dato está. Tienes que ver el dato. Es muy raro. ¿Sabes a conseguir estas cosas para Francia? Con la influencia que tiene ahí, con toda la compra ejecutiva y todas estas cosas. Pero en la mayoría de los países del mundo no está. Y si lo tenés, porque en una de esas, alguna multilateral hace un crédito y para hacer algo lo tenés para un año. Vos acá necesitas varios años para tener shocks de time series. Tal cual. Hay que hacerlo. Tal cual. Tal cual. Pero no te lo dan. Es más, cuando vos te das esos datos, son anónimos. O sea, vos nunca, no es que te dan así todo y te dicen, no, gané, y sabés Juancito, cuánto pagó tu ex. No, eso no lo sabés. Vos, lo único que te dicen es tal tipo, con tal característica. Lo que pasa es que no. Tenés que tener mucha confianza y parte. Lo difícil es cómo conseguir que un gobierno tenga información tan sensible y garantizarle y no la va a usar para el mal. Por supuesto, yo no lo voy a usar para el mal, pero bueno, los gobiernos son difíciles de sacar. Pero sí estoy totalmente de acuerdo. Es más, sería fantástico que alguien conozca la Argentina. Pero dale. Se me ocurren un par de cosas con esto de basar en las encuestas globales. Por ahí, no sé si lo vas a contestar después. Una es que la cuestión de que la encuesta de hogar encuesta a registrados y no registrados, mientras que la otra no. Entonces, acá en Argentina a veces con la encuesta de hogar se hacen algunas cosas, pero vos no sabés en realidad, el tipo te responde, yo gano 10.000 por mes, pero no sabés si está pagando el impuesto o no. Y entonces, en ese sentido, esa es una diferencia, ¿no? Tal cual. Vamos a discutir un minuto. Okay. Pero lo importante es, los 3 segundos, es importante tener a toda la población, pague o no pague impuestos. Justamente, si no pagas impuestos, tu alícuota marginal es 0. Lo difícil es saber si el tipo efectivamente paga o no impuestos. Lo bueno dentro de todo es que en las encuestas de hogares, cada persona te reporta si es formal o informal. Por supuesto, es lo que te dicen, ¿no? Lo que hicimos como un chequeo para ver si usted es medio loco o no, es aplicar nuestro criterio a Estados Unidos
y compararlo con lo que obtenés en Estados Unidos utilizando data administrativa. Para ver si más o menos pega. Si pega, comentamos nosotros, bueno, no está tan mal. Pero es un acto feo. Y hay problemas también en las encuestas administrativas, porque en Estados Unidos también se va a impuestos. Se va en el medio, capaz, pero se va en impuestos. La respuesta por administrativo yo entiendo que como el dato lo tiene FIP, vos sabés el tipo de registrado. Entonces, eso vos no lo sabés en el PH, eso es lo que... Lo sabés en la medida que el tipo te dice que es formal. O sea, si vos pagás contribuciones a la seguridad social, entonces asumimos que ese tipo paga papel. Al final no sabes si te está mintiendo. No. Pero ese es el supuesto que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ahora les muestro cómo lo encontramos, pero ¿qué es lo que encontramos? Bueno, primero que parte del trabajo que articulamos, que es importante esto, es hacer todo este laburo. Porque de vuelta, nos encantaría poder tenerlo de otra forma, pero no hay. Y cuando estimamos las respuestas, las elasticidades, son 2 o 3 veces más grandes que las que hay en Estados Unidos. Y cuando ves los mecanismos por los cuales ocurren, no hay sorpresa. Pues acá tenés informalidad. Estados Unidos, trabajar informalmente, podés trabajar si haces una casa, en un patio. Pero si tenés ciertos laburos, es un economista, no trabajás informal. Acá un economista trabaja informal. No sé por qué lo dirás. No sé por qué lo dirás, pero hay muchos más márgenes de productividad, tanto desde el punto de vista de salida de escape, de liquidez, en el mercado laboral, como también, que es parte de una segunda visión del paper, es como vos en este impuesto taxeás mucho a los de arriba y vivís en una economía con funciones financieras, el argumento que yo hacía era si Steve Jobs viviese acá, todavía estaría en su garaje, no conseguiría nunca un capital para poner su idea. A lo mejor un amigo me dijo, y sería mecánico, o sea, que no solamente tenía el garaje, sino que dejaría de ser Steve Jobs. O sea, entonces, un punto de lo que muestran las cosas que estamos viendo en un segundo trabajo es guarda en una economía en desarrollo, con tanta fricción en el mercado de capitales, con ausencia de capital humano, bla, 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 donde no brota el entrepreneurismo en planta, guarda con taxear a los tipos que te generan trabajo. De hecho, lo que encontramos, no se lo voy a poner, pero lo encontramos en el segundo paper, justamente cuando taxeas a los top earners, no solamente los top earners pierden el ingreso, porque están laburando, que son racionales, sino que aparte los non-top earners pierden la laburo. ¿Por qué? Porque los non-top earners pierden la laburo. Entonces, esto es un poco parte de esa temática que les contaba hoy de cómo trasladamos la investigación y el resultado de política cuando nos venimos de Noruega a Brasil. Entonces, ahora que ya les conté el paper, déjenme contarles un poco cómo lo hicimos. Acuérdense, parte de la contribución es hacer esta base de datos de alícuotas marginales promedio para los países de América Latina. Hacemos exactamente lo que hace esta gente. Acuérdense, esta formulita es la misma. Utilizamos el código tributario de los últimos 20 años, igual que lo hace esta gente para Estados Unidos. La gran diferencia es de dónde sacamos los ingresos. Los ingresos los sacamos de la encuesta horaria. Y lo que hacemos acá es justamente, como decíamos Javier hoy, tener muy en cuenta toda la gente. Y lo que tratamos de entender para ver si pagás o no pagás, las características de formalidad, los thresholds, las deducciones. Es un gran laburo casi de tax law. ¿Cierto? Entonces, hacemos eso. ¿Cuáles son los pros y cons de esa estrategia que nosotros tenemos contra la que usa en general la literatura para Estados Unidos? Bueno, digamos que hay limitaciones por ambos lados. Hay una gran discusión en la literatura esta que usa data administrativa sobre las limitaciones de la data administrativa. Una de ellas es, a vos te gustaría saber cuál es el ingreso verdadero, no el ingreso que se usa para pagar impuestos. Vos cuando, querés investigar cuál es el efecto de aumentar los impuestos sobre el ingreso, o sobre la decisión de trabajar, o lo que sea, vos querías saber cuánto es que el tipo realmente debería pagar, no lo que termina pagando. Lo que pasa es que inclusive en la data administrativa, inclusive en Estados Unidos hay evasión, tax avoidance. De hecho en Estados Unidos se habla de una evasión o subdeclaración de ingresos del 15% y cuando te vas al top de los ingresos el 40%. Y por supuesto si se imaginan eso trasladado a América Latina es mucho más grande. Entonces
Esto sería algo que es una limitación actual de esta literatura que nos jugaría a favor de nuestra estrategia, en cierta forma, porque sabemos que la data administrativa no va a ser una data que mide ingresos verdaderos. ¿Cuáles son las limitaciones de la household data? Bueno, que no sabemos mucho para dónde van esos biases. Lo que sí sabemos, al menos hay un par de trabajos que investigan eso, es que, de forma tangencial, es que si vos ponele que ganas 100, cuando vas a pagar el impuesto decís si podés declarar que ganas 50. Cuando te vienen a preguntar a tu casa cuánto ganas, ¿cuánto vas a decir? Lo más probable es que digas 50. Es decir, no tenés ningún beneficio por mentir, podrías decir 100. Pero hay un costo informacional por pensar en que podés decir 100. Tampoco tenés mucho beneficio de decir 20, es una encuesta anónima. Entonces, lo que ciertos trabajos indican es que en esos casos la gente muy vaga cerebralmente, lo que te dice es lo que le reportó a la agencia recaudadora, 150 más. ¿Es así o no es así? No lo sé, pero es al menos un prior que nosotros tenemos, que en el mejor de los casos nuestra estrategia puede ser igual de mala que la estrategia que utiliza data administrativa. Y de hecho le vamos a mostrar que es más o menos igual de mala cuando aplicamos en Estados Unidos. Otra de las discusiones importantes cuando comparamos estas dos cosas tiene que ver con el tema de la informalidad. La informalidad, esa gente no va a estar en la data administrativa porque no paga impuestos. Definimos informalidad como aquella persona que no paga Social Security, o no paga Social Security y no paga impuestos. En Estados Unidos es más o menos baja, pero en América Latina es bastante alta. Eso es una ventaja a favor nuestro, porque nosotros esos tipos sí lo vemos en sus ingresos. Y podemos ver inclusive si cuando aumentan los ingresos, los impuestos, aumenta el porcentaje de gente que es normal. O sea que podemos ver la reacción behavioral de ese margen también. La otra cosa que es muy importante es que en Estados Unidos casi el 80% de la gente paga el impuesto. Y los que no pagan impuestos, los que no declaran, muchas veces porque no tienen la obligación de declarar, porque está debajo del mínimo imponible. Esa gente vos nunca la ves en la data administrativa. Y le tenés que imputar en teoría un valor cero. En América Latina ese número es el 80% que no paga impuestos. En Argentina, que somos un poco más taxeadores, vamos más abajo. Pero vos vas a otros países donde demostrar y paga el top 5, el top 10, top 15. Entonces la estrategia de impuesto a hogar es mejor en ese sentido porque sabés quiénes son los tipos que dado su ingreso no pagan, no están obligados a declarar impuestos ni pagar impuestos. En Argentina, si vos pudieras hackear la base de datos de la FIP, en realidad sí tendrías eso, porque una cosa es que no paga el impuesto de ingreso, pero todo el mundo paga contribución a la seguridad social y ese dato está en la FIP también. Todo el mundo formado. Sí, estamos hablando de, bueno, los demás no pagan impuestos, ¿no? Claro. Pero los demás sí, existen, o sea, los demás tienen. pero aunque aún cuando yo esté debajo del mínimo impositivo, por lo tanto no esté obligado a pagar, vos podrías saber mi ingreso porque conocés cuánto aporto a la jubilación. En la base de datos ideal me gustaría tener la formalidad en los tipos de la FIP, hackear la FIP, tener los datos de los que pagan impuestos y complementar eso con los tipos que no pagan impuestos de las encuestas rurales. Esa sería la idea, porque en ese caso llego a saber, identifico a dueño de molino, digamos, tipo al top earner, que en la encuesta de varias veces no le golpean la puerta que cambia. Entonces esos top a veces los perdemos. Pero bueno, si más o menos compran que da un poco de arena en las dos estrategias, que las dos cosas tienen pros y cons, lo que les voy a mostrar es qué es lo que hicimos para intentar ver cuán lejos estamos de nuestra estrategia. ¿Qué pasaría si hubiésemos aplicado nuestra estrategia a Estados Unidos? Esta es la data de Estados Unidos de estos muchachos, de SAES, de Barrow Redlich, el Average Marginal Income Tax Rate, desde el 80, lo hicimos del 80, pero lo tenemos de 1913, o sea, esa es la cantidad de impuestos que se han cambiado. Estas son esas dos bases de datos de ellos para el total de la economía americana. Esta es la nuestra. Lo tendríamos nosotros utilizando la encuesta de hogar de Estados Unidos con el código tributario. En la MAC. La correlación es muy alta, y si lo vemos en diferencias, también es bastante buena. Exacto, no los tax shocks. O sea, estos cambios pueden ocurrir, o puede cambiar la distribución, o puede cambiar el código tributario. Pero lo que mostramos es que esa métrica gruesa de cuál es la
presión tributaria, si lo querés pensar así, la presión tributaria, mirando la alícuota marginal, el cambio de la alícuota marginal promedio, es muy parecido si utilizás los papers de la gente, si utilizás la estrategia nuestra, utilizando las encuestas de hogar. Es decir, si lo hubiésemos hecho para Estados Unidos, obtendríamos más o menos algo parecido a lo que yo quiero. Es un poco la... Y por lo tanto, we hope que lo nuestro está dando. Y esto ocurre también inclusive si lo separás por top earners y no top earners. Si vas al top 1% de Estados Unidos, lo que ellos encuentran en niveles y en cambio es muy parecido a lo que encontramos nosotros. Y si nos fijamos en el bottom 99, el resto de la gente, los mortales, es bastante parecido. Entonces, esto es una forma de mostrar de al menos para Estados Unidos, con todos estos problemas que charlamos que van de un lado para el otro, no es tan loco. Hay una cosa que me hace dudar en la comparación con Estados Unidos, pero también entre los distintos casos que tenés de Latinoamérica, que de alguna manera se lo llamaría como la complejidad del tax system. No es difícil de entender sino la cantidad de impuestos. O sea, en Estados Unidos vos tenés el income tax, hay un issue que también después te voy a preguntar entre state y federal, pero hasta ahí llegó la complejidad, digamos. Acá tenés varias otras cosas, como el impuesto de bienes personales, si más o menos sos autónomo, pero facturás un poquito más, depende del país, tenés ingresos brutos y qué sé yo. Y como vos lo que estabas diciendo es que por ahí el mecanismo de esto funciona más at the top, por eso tenés como el triple del efecto. Me preocupa un poco cómo esa heterogeneidad no está en esta medida, porque es personal income tax. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Mira, en un mundo ideal, lo que querría, o sea, tenés razón. En un mundo ideal, lo que uno querría tener es diferentes bloques del modelo, el bloque de consumidores, el bloque de productores, de empresarios, tener la totalidad del sistema tributario, el impuesto a la ganancia, el impuesto a la corporación, el impuesto a la sociedad, es un impuesto a la contribución, en el IVA acá es alto, pero en Estados Unidos es bajo. Esas son las cosas que usan los centroamericanos para mejorar IVA, pero en Estados Unidos tiene un IVA del 5%. Entonces uno querría ver todo el IVA. ¿Sí? La forma en la cual esta literatura ha avanzado, y en Estados Unidos, donde la data es casi regalada, van yendo por equilibrio parcial. Funcionan como el equilibrio parcial. Entonces miran este impuesto, no miran el corporate, y en el mejor de los casos lo que hacen con este impuesto es, lo que vos decías, tener en cuenta federal, estatal. Los primeros laburos arrancan como arrancamos nosotros, agarrarte el impuesto federal, después le sumaron el impuesto estatal, después le sumaron el Social Security, es un impuesto que también afecta al trabajador. Y así fueron creciendo. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que empezamos a ver después de esto, lo bueno es que nosotros no tenemos impuestos al ingreso personal subnacional. Esto es una facultad viendo en todos los países que es el impuesto a nivel federal. Pero sí tenemos Social Security. Es una seguridad social. Lo que estuvimos viendo al menos el último mes, parece que no ha habido grandes cambios en estos impuestos. Lo que hay sí es diferentes niveles, ¿no? Hay países que tienen niveles altos de contribución, niveles bajos, pero no hay tanto cambio. Este es un impuesto que se lo toquetea mucho comparado con el Social Security. Nosotros tenemos toda razón, nosotros tenemos que tener todos los márgenes donde puede operar un paper tuyo, un paper de Martín Uribe, y en esa exactamente. Ahora, lo que entiendo que los datos no, pero vos después tenés toda la otra parte que tiene que ver con determinar como las fechas de dónde hubo un cambio. Y de ahí, de alguna manera, vos podés ver si el cambio es, cuando ocurre, es solo en ganancias o si te están tocando alguna de las otras cosas. Total. Y entonces, eso lo podés diferenciar como para ver si el efecto. Sí, lo que hacemos es controlar en la regresión por cambio en las alícuotas más importantes de los impuestos. Cuando corremos la regresión y ponemos al lado derecho el shock tributario le metemos como control qué pasó con el estándar corporate tax rate o qué pasó con el estándar. ¿Pero cómo ponderás? No, ahí lo pones así.
No, pero yo por ahí lo que pensaba era que como vos vas a elegir fechas, del conjunto de fechas donde cambió ganancias, hay un subset donde solo cambió ganancias y otras donde cambiaron otras cosas. Entonces podrías hacer como un subset de los shocks. Obviamente el estándar error de las estimaciones va a ser más alto porque tienen menos shocks. Capaz es un mejor shock. Pero porque es como una forma más clean de controlar, tal vez. Me parece una excelente idea llamándote, porque es una más purista. Está bueno, está bueno. Compro. Déjenme contarles, antes de ir al resultado, que ha ocurrido todos estos papers, yo en general hago más, pero este es un paper macro, un poquito bastante de micro, y el paper micro son muy aburridos al inicio porque te tienen que contar todo lo que hacen, y al final te dicen, y entonces, y te muestran el beta, pero lo más divertido no es el beta, sino todo lo que uno va encontrando en el camino. ¿Qué es lo que encontramos cuando hacemos este laburo? Como les contaba hoy, una de las ventajas que tenemos es que cuando vemos esta base de datos que estamos creando, es un impuesto que es legislado a nivel federal y no por provincia, lo cual está bueno, porque esa preocupación sería aún más válida porque sería el impuesto, no es el impuesto. Así que en eso zafamos. No incluimos Social Security Contributions, estamos haciendo otro trabajo sobre eso, pero no hay mucho cambio, estamos viendo qué hacemos con eso. Y después, otra de las grandes ventajas de esto, que como lo hacemos con las bases de datos de Stanford de Gustavo Gares, podemos calcular estos niveles de average marginal, cuál es la tributación marginal promedio, no solamente en el país, sino por provincias. Y eso está bueno, porque justamente cuando vos tributás, si los que pagan de capital federal son muchos, los que pagan sin capital no son pocos, cuando te hacen impuesto, estás tributando básicamente a la capital federal. Entonces eso es muy importante desde el punto de vista de la dinámica de la identificación de los mecanismos de transmisión. Uno esperaría que si capital federal mucha gente paga impuestos, cuando meten los impuestos la interacción es más acá que una de las cosas que les decía hoy, esto de la retórica o cómo es que menos yo intento escuchar muchas de las cosas que se discuten de esto, tiene que ver con cuánto se paga de este impuesto, la alícuota marginal promedio, cuán grande es. En Estados Unidos, cuando uno pone toda la muestra, la alícuota marginal promedio es del 24%. Es decir, en promedio, cada tipito paga el 24% de su ingreso. El último dólar paga el 24%. Es un montón de plata, por eso no nos paga impuestos. La ventaja de los arreglos internacionales es que no pagan impuestos. En América Latina, con los datos que generamos nosotros, es bajo. 5% en Colombia, 9% en Brasil, 5% en Argentina. Es bajo, pero no es bajo porque las alícuotas sean bajas. Es bajo porque en Estados Unidos todo el mundo, cuando empezamos a separarlos por diferentes cuartiles o top 90, en Estados Unidos todo el mundo paga impuestos, inclusive el bottom 20%, el más pobre paga impuestos. Paga menos impuestos que los ricos. Es un impuesto progresivo, donde las alícuotas van subiendo, pero pagan impuestos. Todos pagan impuestos. Y el top 1% paga el 38%. En América Latina, sacando a Argentina, que un poco se te cuela con la inflación, casi toda América Latina solamente paga el top 10%. Ahora, cuando vos mirás qué paga el top 1%, y ese 1% es, uno sospecharía, no el universo verdadero del top 1%, porque al dueño de molinos no llegamos para el efecto de hogares, las alícuotas marginales no son tan distintas en Estados Unidos. Acá es 38, en Colombia es 30, en la Argentina es 23, es decir, el problema del impuesto de las ganancias no es que en América Latina no paguen los de top earners. Los top earners pagan un montón, los que no pagan es el resto. No es un impuesto que se haya aumentado la base. Cuando vos ves la historia de este impuesto en Estados Unidos, lo que pasó fue eso. Con la Primera y Segunda Guerra era más parecido a América Latina. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era más o menos parecido a América Latina. Pagaba el top, pagaba el 60% del impuesto marginal, era casi propiciatoria. ¿Qué hicieron cuando pasó la Segunda Guerra y había que financiar la guerra? Aumentaban la base. Y ahora que aumentaron la base y quieren seguir juntando más plata, van otra vez por el top. Pero nosotros nunca ampliamos la base. Entonces esta discusión de no queremos ampliar la base y queremos ir otra vez por lo que ya pagan, es
como que nos estamos saltando, al menos desde el punto de vista casual, que tengo puro la historia o una etapa. Se fijaron, digamos, que en top decir más alto en América Latina, por ahí corresponde a decir 4 o 5 nociones. O sea, uno también tendría que corregir sobre economía que más poco. Entonces, no lo puede tratar como. Excelente punto. Es un buen punto. Con una PPP la podemos hacer, se llama una carnicero porque la PPP es para el proyecto, una PPP para. Pero mi hunch es, cuando ves al top 1%, no ahora en la Argentina, yo le miraba top 5%, $1.000 por mes. Pero en una Argentina más steady state, de una forma fija, el top 1% de acá y el top 1%, no sé si Estados Unidos, no sé si Rhode Island, Greenwich, Connecticut, no están todos los financistas, pero el top 1% de acá, no sé, yo el otro día fui a restaurantes de Elena y dije, bueno, voy a caer así, va a haber espacio. No, estaba llena de gente, o sea, y si lo corregimos por PPP, no sé quién está mejor, son un 1% acá o un 1% acá. Pero compro el punto de que nosotros hablamos del top 1% de forma valente, pero no son eso lo compro. No te digo el 1%, decir más alto, Seguro. El 1%. Es un buen ejercicio, no lo hemos hecho. Está bueno. Una pregunta que tendría que haber hecho antes. ¿Cómo es la diferencia entre el hogar y el individuo? Porque yo entiendo como que el EPH, al menos en nuestros países, como que el individuo es el hogar, y entiendo que parte del ingreso del income tax es household base y no individual, porque podés hacer deducciones y tu esposa paga el. Pero no hay ahí como una distinción también entre administrativo y eso. Nosotros lo que hacemos es, si tuviese la data administrativa, sabés cuál es la forma de pagar que eligió la familia o el individuo. Entonces, te digo, mira, pagás tanto por ciento si pagás individual, pagás tanto por ciento si pagás como pareja, tenés más deducciones. Entonces, sabés qué es lo que la persona eligió. En nuestros países tenés el código tributario que te dice esto sí, esto sí, esto sí, esto. Lo que hacemos nosotros es asumir que cuando vos ves un hogar, sería más barato pagar jointly, entonces eligen jointly. Es decir, asumimos que la gente es lo suficientemente racional como para elegir la opción que más le conviene. Que también la gente es tonta, ¿no? Pero bueno, Quiero preguntar, ¿tenés alguna manera de identificar en el EPH si yo soy dueño de una empresa? eso es lo que estamos haciendo. Okay. Porque nuestra preocupación es justamente esa. La discusión en Estados Unidos se da top earners y no top earners. Es una discusión filosófica. O sos top earner, a mí no me importa cómo se llama. Pero sí tenés que importar. Porque no es lo mismo si yo soy un profesional independiente, si me metan los impuestos, yo dejo de laburar, y dejo de laburar, hace producto de que me taxeas el ingreso de capital, yo soy un top earner, principalmente porque soy un empresario, cobrás parte del corporate, ¿no? Cobrás la parte personal, yo te digo, equities, y te digo al muchacho, mañana venga a laburar porque se va a hacer. Muy importante lo que estamos haciendo es exactamente eso. Queremos empezar a entender, salir de la discusión top earner versus no top earner, que es una discusión sin mucho contenido económico, y tratar de entender, por un lado, empresario versus no empresario. Segundo, decir qué empresario sos. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, cuando alguien cuesta ahorrar, hay una pregunta que te pregunta si sos patrón. Hay patrones en el primer decil. Patrón, dueño de empresa en el primer decil, porque te va un impuesto, iniciado, o es un patrón, no hay patrón que tengo yo en la cabeza cuando estoy diciendo un empresario. No. Entonces, parte de lo que estamos tratando de entender, son dos proyectos que tenemos, es uno, entender mejor al patrón, que es el patrón capitalista, es el patrón profesional, con alto capital humano, y dos, tratar de la brutal con datos de finanzas, para tratar de juntar ese mundo
ahora están separados, firmas con personas. Las personas le graban 2 veces, le graban primero porque le graban la firma y después porque lo que le queda de duda le graban otra vez. Pero esa es la pregunta, y para mí esa es la forma más inteligente, más inteligente de ver la discusión esta, porque esto de top y no top parece medio como una cacería de brujas, que tenés que tener precaución, y no creer. Y eso es lo que vemos en nuestro país. Cuando nosotros somos top earner, no top earner, cuando podés el top earner, el top earner deja de laburar, y podés también el no top earner. Lo inverso no ocurre. Cuando cobras el no top earner, el no top earner sale a laburar más. Y sí. Pero la cosa es el otro efecto que tiene lo general es el del consumo, ¿no? Entonces, ese es el otro canal. Si la gente trabaja menos, o trabaja lo mismo, pero tengo menos income, eso genera menos consumo y eso es lo que desparrama el resto de la economía. Pero la opción del empresario que deja de contratar es como más directo. Eso estaría bueno hacerlo. Eso es lo que. Y justamente eso es lo que nosotros sospechamos que está detrás de estas altas electricidades en nuestro país. No es que acá somos más bipolares y estamos más reactivos porque somos energúmenos, sino porque justamente hay una lógica económica detrás de eso y creemos que eso tiene que ver con porque es una electricidad. La otra cosa que también documentamos en el paper es la gran heterogeneidad espacial que ocurre en esto. Entonces hacemos estos papers hay que publicarlos con mapitas. Entonces, este es el mapita de Estados Unidos, donde lo que mirás acá es el total de cada estado, cuántos tienen, el porcentaje de esa población son top 10%. No sorprendente, la mayoría de los top 10% están con más prevalencia acá y no tanto acá. También hacemos lo mismo para Argentina, para Brasil, etcétera, etcétera. Por supuesto, 10% within cada provincia o en cada país de la economía. en el total. O sea, decimos, poner que vos en el total de la economía del país sos un top 10%. Tenés la dami esa. El total de la población de cada provincia, ¿cuántos son un top 10%? O sea, que esto no suma 100, literal, esto no suma 100. Lo que esto te tendría diciendo es algo así como en Santiago del Estero, el total de la población, solo un 4% son top 10. Y en Tierra del Fuego, el total de la población, 40% son top 10. Y por supuesto, estas discrepancias son mucho más grandes en América Latina que en Estados Unidos, porque hay una desigualdad de ingresos brutal. Y de población en algún sector. Y de población en salud. Y todo eso es determinado. Claro, tal cual. Entonces, esto también le habla a, guarda que cuando haces política tributaria, no solamente tenés efectos agregados, no, sino que tenés unos efectos geográficos. Hay ganadores y perdedores a long lines de Estados Unidos con ganadores y perdedores de comercio. Después lo que hacemos es un trabajo muy serio. Después hacemos la base de datos, esto que les contaba de identificar shocks exógenos y no anticipados. No les voy a poner mucho, pero básicamente seguimos la literatura, la estrategia, identificar la naturaleza de cada cambio. Y encontramos que, por supuesto, muchos de los cambios tributarios que encontramos, por ejemplo, en todo este sample, para América Latina tenemos casi 40 cambios tributarios. Si lo miramos a nivel subnacional tenemos muchos más, por eso está bueno hacerlo a nivel subnacional. Lo malo de eso, cuando estimas las cosas, no tenés la electricidad agregada, sino que tenés la electricidad regional con todas las limitaciones que eso implica para política económica. Y terminamos tirando a la basura unos cuantos. Son malos, son endógenos. Pero lo bueno es que tenemos otros tantos que son exógenos y más suitable para ser usados. Si quieren charlar más de esto, pero en el interés del tiempo voy a pasar. Parecido al enfoque al issue del tax system son más que el income tax. Muchos de los otros que te terminan quedando como exógenos, me pregunto en qué medida coinciden con otros cambios de política, en particular, por ejemplo, política monetaria o cambiaria. O sea, si diciembre 11 del año que viene tengo que hacer un cambio, tengo que recaudar más y probablemente va a hacer tal tipo de cambio. Entonces, ¿qué parte de eso es el tipo de cambio? ¿Qué parte es lo fiscal? Total.
conceptualmente totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que hacemos para controlar un poco con eso? En la regresión ponemos la tasa, tenemos como dos regresiones, una básica y una robusta. En la robusta ponemos cambio la tasa de interés, cambio el número de alineistas, estamos hablando todo lo que hay, todo lo que anda ahí dando vuelta, y lo ponemos ahí. Ahora, el problema es que eso no necesariamente es un shock absorber. Tenemos este paper lo queremos publicar antes de jubilarnos, así que. Pero conceptualmente es muy importante, y más cuando vos pensás que las políticas no se eligen en el vacío. Podría ser tiempo, que no, o sea, bueno, o no, en algunos países no. Pero en general, la gente piensa en un concepto articulado. Tratamos de controlar por eso, más que eso no podemos hacer. Bueno, entonces, una cosa es el control al nivel, por eso antes decía comentar tocar la fecha, una cosa es el control a la regresión y ahí una cosa. Pero en la fecha por ahí. Lo que sí tratamos de hacer, tenemos que saber con velocidad, es si en algún momento, como este enfoque narrativo, básicamente tenemos un montón de documentos. Lo que sí podemos hacer es ver momentos donde ha habido grandes cambios estructurales, grandes reformas sanitarias. Entonces, si yo leo el artículo 4 del Fondo Monetario para la Argentina 2004. Bueno, se mantiene el poder, y al mismo tiempo, cuando ocurre mucho eso, podemos tener un poco de esa con ese, en vez de controlar, sacarlo. Lo podemos tener un poco de acá, reformas estructurales o reformas más importantes. Después te hago otro comentario, pero no sé para qué va, pero actually está relacionado con un paper de Kottke. ¿Qué hay de esta fecha con las elecciones? Porque maybe ahí hay algo, ¿no? Si yo justo ahora, el año que viene, tengo que implementar algo, hay un cambio de gobierno, tengo más capacidad de cambiar un montón de cosas a la vez, mientras que por ahí si estoy en el medio del mandato, hago solo lo mínimo necesario porque quiero maximizar mi chance de la reelección. El paper de Jorge tiene que ver con las promesas cambiarias. Pero bueno, entonces, por ahí es algo para la fecha de elección, tal vez también es algo para explotar a nivel regional. Sí, mira, no fijar ahí una noticia en un punto, sospecha. Y lo que hace la política fiscal en general, toda la literatura de business, política de business cycle, no es lo que hace la parte fiscal, enfatiza mucho el tema del gasto. Sí. Igual lo de la Argentina es el luchito, ¿no? Elecciones de elecciones. Los impuestos son más difíciles. Salvo en la Argentina, como tenemos alta inflación, tenés el tema del mínimo no pagable ese. Entonces esa es la negociación. Pero lo que tiene que ver con cambios de rates o de alícuotas, como eso necesita mucho soporte del Congreso, no es tan fácil. Pero me voy a fijar, no me he fijado. Simplemente ver si la lista de fechas y la lista de elecciones coincide, ya puede dispararte algo interesante. Sí, igual me da la impresión como esto es impuesto a la gente de más altos ingresos, esto igual saber que es impopular. Pero te puede impactar la economía negativamente. Entonces no vas a querer. En el caso de la Argentina, es decir, si vos estuvieras en Argentina, yo creo que no es tanto un issue por eso. En Argentina, como gran parte de la clase media baja, a veces eso no alcanzable después de un impuesto de acuerdo a deducciones de y otro más, ahí capaz que sea un poco más de. Pero tengo que mirar, está bueno. Y luego lo otro que hacemos es, una vez que hacemos esto de exógeno, ya tenemos unos cuantos a la basura, unos cambios tributarios a la basura, son malos desde el punto de vista de la naturaleza del shock. También miramos el tema del efecto anticipatorio, que es otra cosa que se discute mucho en la macro. Estos son los días de implementar, lo que llamamos el lag en la implementación, la distancia entre la aprobación de la ley y la implementación de la ley. En América Latina, como que está bien, perdón, en Estados Unidos, este es el programa. Hay algunos que están, algunos cambios tributarios muy anticipados y otros que no están para nada anticipados. Es lo que hacen estos tipos salomónicos, lo cortan por la mitad, de un lado para el lado, de otro lado para el otro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo.
Lo bueno es que dentro de todo, al menos acá, hay cambios que son muy anticipados, en particular en Brasil. Son cambios que dicen, bueno, este año vamos a hacer tal cosa, el otro año vamos a hacer tal cosa, el otro año vamos a hacer tal cosa, entonces este último es recontra anticipado. Y hay otros que son casi overnight, si vamos a aumentar los impuestos. Alguna de las quejas de esta estrategia es que, bueno, esto marca la distancia entre la aprobación de la ley y la implementación, no cuando la gente empezó a saber sobre esto. Tienen razón, lo que se hace. ¿Cómo vamos a crear los rayos en el espectro? Exacto. Esto es empírico, no es modelo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que de estos casi 40 muchachos que teníamos al inicio, cambios tributarios, nos quedamos casi con la mitad. La mitad son los que son más o menos exógenos y más o menos no anticipados. Y eso es lo que usamos para correr las regresiones. Y cuando corremos las regresiones, esto lo voy a saltear, se me van a matar. ¿Qué es lo que encontramos? Las mismas regresiones que hacen estos tipos, con los controles estos, bla. Encontramos que esta elasticidad, acuérdense que en Estados Unidos es entre 0 y 1,2, acá se te pianta a 3 puntos. Es decir, es bastante alto. Es bastante behavioral response. Y eso ocurre principalmente, y después pensamos en el trabajo, por dónde vienen los tiros, no tanto por lo que hablábamos hoy de empresario y empresario, que es una forma de analizar el mecanismo más fuera del mercado laboral, sino como hacen estos papers que tratan de ver cuáles son las reacciones dentro del mercado laboral. Y lo que tiende a pasar es lo que uno sospecharía. Cuando aumentan los impuestos, se reduce la fuerza de la Labor Force Participation Rate, la gente deja de laburar. O sea, no solamente deja de laburar, sino que deja de buscar trabajo, deja de ser parte de la Labor Force. Cuando aumentan los impuestos, trabajan menos horas. Cuando aumentan los impuestos, tenés menos empleo. Cuando aumentan los impuestos, aumenta la informalidad. Pero ahí incluso en la informalidad, yo creo que da para hacer un laburo mucho más micro. Porque como vos tenés que buscar la microdata, el que pasa en la informalidad es el tipo que te responde el PH hoy formal y mañana informal. Vos sabés cuándo fue el cambio. Entonces podés ir al panel y verlo mucho más. Estamos tratando de avanzar en dos direcciones. Una es, como esto es con Household Surveys, pero que no son paneles dinámicos. Uno es el total, el panel dinámico micro. Y el otro es el mecanismo macro. Esas son las dos cosas que están expandiendo en otros países porque el Caribe dice, pero ¿por qué siempre la América del Sur? Inclusive, y lo último que hacemos en el trabajo, y con esto ya paro, que también lo queríamos empujar porque creemos que es muy importante desde el punto de vista de política. Cuando vos ves muchos de estos cambios, en algunos casos son reducciones de impuestos porque quieren mejorar reducir la expresión del Estado laboral, pero en muchos casos, y lo que uno sospecha que se está viniendo ahora, son subidas de impuestos. Y son subidas de impuestos no porque resulta que los ricos, no, son subidas de impuestos porque quiero recaudar. Es más mortal la necesidad, más mundana. Entonces lo que hicimos fue un trabajo donde, como tenemos la data de los tipos de código tributario, podemos imputar cuál es el cambio de revenue que hubo producto del cambio tributario. Entonces podemos decir, ya, no sé, estaban estos tipos, hoy se aplicó el impuesto, ¿qué pasó con el impuesto? ¿Qué pasó con el comportamiento de estas personas? ¿Cuánto pagan? Eso es lo que yo llamo with behavioral response, el cambio de revenue con el cambio observado en la acción de trabajar, de ser informal, de lo que sea. O asumir que estos tipos no cambiaron su comportamiento. Si bueno, estos mismos tipos ahora son los mismos tipos y pagan más. Entonces, che, pero vos me estás cargando, o sea, vos me estás diciendo que aumentás el impuesto y los tipos no cambian su comportamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a recaudar más? Obvio. Eso me parece medio loco, porque no es tener el ejercicio que haría ninguno de los chicos. Eso es lo que hacen la mayoría de los trabajos de microsegmentación. Cuando vos trabajás en la parte micro, te dicen, me acuerdo que tuvimos una charla con la gente del fondo en la cual hace un par de meses tenía un reporte que decía esto mismo, impuesto, los ingresos, y encontraba cosas que iban en contra de lo nuestro. Primero se nos adelantaron a la discusión y encima, me equivoqué yo, entonces le digo, che, es almuerzo.
Che, Samuel, digo, ¿cómo estimaron esto? No. Nosotros hicimos una microsimulación, en estos tipos, le aumentaron un impuesto, pagan más impuestos, y los tipos, ¿cómo reaccionan? No reaccionan. Así es como mucha gente saca revenues de aumento de impuestos. Y lo que nosotros decimos, mirá, si asumís que no va a haber una behavioral response, este es el promedio de lo que vas a obtener y estos son los intervalos. Si asumís que hay una behavioral, no si asumís, si permitís que la data diga que haya una behavioral response, el resultado es mucho menor, casi la mitad, y a veces hasta puede ser cero. ¿Por qué es importante? Bueno, porque aumentar el impuesto, en el leakages, en la informalidad, capaz que los tipos, los empresarios se van a la empresa, y puede ser que al final, esto está relacionado con el tema de la curva de Laffer, es casi en ese lugar donde la curva de Laffer se empieza a pegar la vuelta. Por supuesto, por otros mecanismos, la curva de Laffer es puramente por el efecto tributario, acá puede ser por otros líquidos que tenés por el efecto primario, etc. Conclusión, tengamos cuidado cuando tenemos los impuestos, en particular en una región que fiscalmente, como charlábamos al inicio, no provee bienes públicos de alta calidad. En general, cualquier persona de clase media, una definición de clase media cuando te gradúas de manera activa de escuela pública y de escuela privada. Estamos en Noruega con el estándar de Noruega. Y dos, estamos en una región donde sospechamos que tal vez los empresarios no hay tantos, el entrepreneur tampoco hay tanto, el human capital tampoco hay tanto, entonces tengamos cuidado para aumentar los impuestos. Antes que aumentar los impuestos, pongamos más esfuerzo en reducir el gasto productivo. Así que acá, En la descripción de los resultados no comentaste nada con respecto a subas versus caídas. O sea, por ahí no hay en estas 20 y tantos episodios. no lo miramos. O sea, vos sabés, lo que sabés es que hay changes, pero Sí. no sabés, Lo que es. no sabés si hay baja, digamos. O sea, en el tren, yo esperaría que el tren sea creciente de la mayoría de estos países, Paraguay en particular, es como la historia famosa que todavía hay taxas hasta hace 15 años, no sé. Mirando, hay que mirarlo. En general, casi todos los cambios tienen como una dominancia de primer orden, donde hay un cambio que hace que casi todo suba. Hay algunos cambios que pueden ser de algunas regiones, si lo pensás desde el punto de vista regional, algunas suben y otras bajan, que a veces te dicen, te aumento la alícuota, pero te aumento las deducciones, entonces si está de este lado de la introducción de ingresos, te baja. Es muy punto, no lo he comentado, pero está bueno rápido. Y de hecho, eso que acabas de mencionar también es como un lindo experimento, pero tal vez para hacer más con la microdata que con el agregado. De decir, si se sube el nacional y en Santa Fe el provincial se queda igual, pero en Córdoba el provincial compensa, podés ver, no vas a tener el PIB regional, pero tenés el income regional según el lenguaje. Lo que vemos, por ejemplo, cuando hacemos eso, cuando no lo hacemos así como subidas y bajadas, pero cuando ves el cambio agregado por región, es, por ejemplo, si vos ponés que aumentás la alícuota máxima en la Argentina, ¿quién se va a ver afectado? Ciertas partes del sur, Ciudad de Buenos Aires, algunos lugares de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero no pasa nada. Santiago del Estero, acuérdense, solo el 4% de la gente de Santiago del Estero pertenece al top 10, mientras que el Chubut capaz que es el 40%. Entonces, lo que te pasa ahí en las regresiones es que te achica un montón el estándar de error, justamente porque estás lidiando con estás identificando mejor el cambio tributario con el cambio de ingreso con la ventaja de multiplier a nivel regional. Pero no lo hemos hecho así separando subidas y bajadas de esa cosa. No sé si habrá alguna pregunta del público. Y con eso yo creo que ya terminamos. Le pregunté a vos que está más cerca. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cualquier cosa? Hay algo en el chat, pero es imposible. Bueno, cualquier cosa, si no, me escriben, me googlean por ahí, tengo una página web, me escriben y encantado de poder seguir charlando. Y podemos subir la presentación a la página web, ¿no? Yo no dije nada. Muy importante. Saquemos la mapita de Argentina. Bueno, Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias.
Gracias.